Nico Bandini nos trae las novedades del sector energético. Nico, tanto tiempo, ¿cómo estás? Dale, un placer. La verdad sí, hace rato que no hablábamos. Bueno, tengo un montón de cosas para preguntarte. El otro día leí en EconoJournal, el portal que dirigís, que es referencia en temas energéticos, que volvemos a importar gas de Bolivia, pero que ahora no lo va a hacer ENARSA, sino empresas privadas. Sí, es verdad. A ver, el gobierno había dicho el Estado se tiene que retroceder de todos los espacios donde el Estado pueda salir. Uno de esos lugares en materia de energía era que el Estado se encargaba de la importación de gas de Bolivia. Eso venía pasando desde 2006, donde Néstor Kirchner firmó un acuerdo en ese momento con Evo Morales para que la Argentina importe hasta 27 millones de metros cúbicos de gas desde Bolivia. Ese contrato tenía vigencia por 20 años y expiró el año pasado, digamos, con lo cual este año por primera vez coincidió con la visión ideológica del gobierno de Milei de que el Estado tiene que dejar de hacer lo que no tenga que hacer de manera obligada y que los privados tienen que hacer un lugar. ¿Qué es lo que pasó en el norte del país, en Salta, en Jujuy, en Tucumán y hasta en el norte de Córdoba? En los días que hace frío, y ahora empezó a hacer frío, veníamos con una temperatura más o menos templada, ahora empezó a hacer frío, falta gas. No le falta gas a un hogar, a una casa, a un usuario domiciliario, sino que le falta gas a una generadora de electricidad, a una industria. En ese momento, cuando hace frío, como la demanda se redirecciona hacia los hogares, las industrias tienen que frenar porque no tienen combustible. ¿Qué es lo que empezó a hacer? Hay empresas privadas, traders, digamos, traders significa intermediarios, digamos, que empezaron a alcanzar un acuerdo con YPFB, que se llama igual que YPF en la Argentina, pero con la B de Bolivia. Exacto. Para traer gas desde Bolivia y vendérselo justamente a generadoras de electricidad, a grandes usuarios. Eso empezó a pasar desde la semana pasada. Si vos hablas con el gobierno, te va a decir, bueno, vieron que el Estado no hacía falta, que hay privados que ya pueden resolver por sí solo y arbitrar el mercado por sí solo. Bueno, hay otros que te dicen, sí, está bien, pero sinceramente ese mismo acuerdo podría haberlo seguido haciendo el Estado, negociando mejores condiciones, que lo haga ENARSA, ya no tenías el contrato que estaba vigente los primeros 20 años, podrías haber buscado algún contrato interrumpible. Interrumpible significa que no es que estás obligado a comprar, comprás solamente si tenés la necesidad, si hace frío, y no es que hay tanto valor con que un privado lo haga. Bueno, es una discusión que es interesante, pero concretamente lo que pasó es que, pese a todo el gas que hay en Vaca Muerta, no se puede llevar hasta el norte argentino porque no hay gasoductos disponibles, no tenés eso se llama capacidad de transporte, con lo cual, para justamente reforzar la oferta en los días de frío, se sigue importando gas desde Bolivia. ¿Eso todavía no se está usando? O sea, ¿todavía no llegó tanto frío, no llegó el pico de consumo o sí? No, sí. Ahora yo te diría que el pico de consumo de invierno llega, ya estamos lanzados y ahora lo que es junio, julio y agosto son 3 meses donde hay que agarrarse. En el norte ya empezó a faltar gas. Esta semana, por eso te digo que se empezaron a traer gas desde Bolivia porque faltó gas. No le faltó gas a los hogares, por eso ya sería una crisis de gravedad importantísima. Pero sí hay generadoras de electricidad que tuvieron que empezar a generar electricidad con fuel oil, con gasoil, con combustibles líquidos, son mucho más caros. Y más contaminantes, ¿no? Y más contaminantes, y para el sistema, obviamente que son costos que después alguien paga, y si no lo paga la demanda, lo paga el Estado. Entonces, nada, eso es un poco lo que está pasando, digamos. Bien, por otra parte, hay una empresa que me llamó mucho la atención, entró en bancarrota, en realidad pidió el concurso de acreedores, sí, que provee de la arena de fractura a Vaca Muerta. Yo lo he explicado hace mucho tiempo acá, hay mucha gente que no lo sabe, para sacar el petróleo de los reservorios no convencionales hay que romper la roca. Eso se hace inyectando agua con arena a muchísima presión. Pero esa arena no es arena de la playa. Exactamente. Es una arena especial, que es la que provee esta empresa NRG. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser que quiebre una empresa que provee a un sector que uno presume que gana muchísima guita? Es una muy buena pregunta porque además va a contramano de la percepción general, que es que todo lo vinculado a Vaca Muerta en este momento está pasando un momento de esplendor y de máxima rentabilidad, riqueza, desarrollo, actividad. Bueno, cuando uno empieza a pasar el peine fino, ves que hay un montón de empresas, no solamente en NRG, sino que hay otras empresas que también están tecleando, sino en una situación compleja. NRG, lo que le pasó concretamente es, como bien decís vos, que escribiste un libro que no es el que tenés ahí arriba, pero es un libro sobre el fracking, sobre las fracturas hidráulicas, sí, de Vaca Muerta. Es vos, para fracturar una roca, que tenés que inyectarle agua a muchísima potencia, muchísima presión, digamos. Y cuando rompiste la roca, para que no se vuelva a cerrar por la presión natural del subsuelo, tenés que inyectarle adentro una especie de arena, una arena especial, para que cuando la roca se frene, por lo menos quede la arena adentro y los hidrocarburos que están dentro de la roca, cuando vos le inyectás agua, los puedas arrastrar y pasar por esa arena y llegar hasta la superficie. O sea, perdón si hay un ingeniero del otro lado, me va a estar diciendo este pibe es un chanta, pero más bueno, ellos no saben hablar con tanta fluidez como
como vos, Nico. Un poco pasa eso. Es eso. NRG es una empresa que tiene un accionista local que se llama César Gercio, se asoció con algunos inversores canadienses y tuvo una estrategia muy agresiva de, no te digo dumping, porque es agresivo decir eso, pero sí de ir a precios muy bajos para ganar mercado. ¿Por qué? Porque Vaca Muerta, en la visión de muchos empresarios, es el momento de entrar ahora, con lo cual tengo que posicionarme para cuando esto sea una cosa mucho más grande, yo ya estoy adentro, puedo discutir márgenes, puedo discutir precios. Entonces, la estrategia de esta empresa fue, entro a tarifas muy, muy competitivas, muy, muy bajas, pero para ganar mercado, y una vez que estoy adentro, con el paso del tiempo voy recomponiendo margen. Lo que le pasó fue que, en el mientras tanto, la Argentina macroeconómicamente cambió muy sensiblemente en algo que por ahí pasó desapercibido, pero para estas empresas no lo es, que es que hoy no tenés financiamiento, ¿vale? Vos hasta el año 2023, todavía el último año de gestión de Alberto Fernández, los pesos estaban en el mercado y cualquiera que tenía pesos sobrantes te los prestaba a una empresa de energía, porque la empresa de energía tiene una ventaja que otras empresas de otros rubros no tienen. Te puede prestar a un dólar, digamos, a un hard dólar o a un dólar link, mejor dicho. Ah, porque como generan dólares. Porque como sus contratos están en dólares, claro, puede tomar ese riesgo en dólares. Vos le vas a decir a una empresa de alimentos que vende en pesos argentinos, tomá dólar, bueno, le va a costar un poco más, digamos. Una empresa de energía, como buena parte de la cadena está dolarizada, porque el petróleo se vende en dólares, porque es un commodity que en todos lados se vende en dólares, bueno, la cadena está dolarizada. Entonces era muy fácil para esta empresa y para otras empresas financiar crecimiento o expansión o inversión con financiamiento en pesos que estaba dando vuelta en la economía muy accesiblemente, digamos. En dólares. En dólares, o claro. sea. Entonces, el problema es que se sobregiraron y tomaron mucha deuda. Y hoy, cuando vas a buscar financiamiento a este mercado, el de junio de 2025, es un mercado totalmente opuesto donde no hay financiamiento casi para ninguna empresa. Es muy parecido entonces a lo que le pasó a los Grobos, a Agrofina. Son empresas exportadoras que hicieron bicicleta y que se cayeron. Y sí, porque en un momento vos te acostumbraste a un ecosistema donde el financiamiento era muy accesible, muy barato, y tenías montones de agentes del mercado que te querían prestar plata, y hoy resulta que nadie te preste plata. También, ¿por qué? Porque el gobierno obviamente secó la plaza para contener la inflación, vos esto lo sabés mejor, 100 veces mejor que yo. Sí, sí. Entonces, entre que cayó el precio del petróleo y en el caso de NRG, que vendía esta arena, que en la industria petrolera le dicen agente sostén, y hay toda una discusión hacia adentro de la industria petrolera que es que la arena que se utilizaba de cercanía, de Río Negro, de Neuquén, cerca de Vaca Muerta, no tiene el mismo rendimiento que la arena que viene de Entre Ríos, porque por características de esa misma arena, digamos, es mejor la de Entre Ríos que la de Neuquén Río Negro, con lo cual el negocio de NRG, que estaba muy apalancado por las arenas de cercanía, hoy está crujiendo porque hay empresas que le preguntás y dicen, no, yo arena de cercanía uso la otra. No uso más en mis pozos porque produce menos que los otros. Digamos. Entendí. Nico, última y breve porque ya viene Máximo Kirchner a las 4 de la tarde y nos queda todavía el bloque de audios que lo vamos a hacer antes. ¿Para vos llega a $100 el barril de petróleo con Medio Oriente revoleándose misiles? Yo te digo que es un momento donde los conspiranoicos tienen tela para cortar y un campo fértil. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo estaba a $75-80 hace 3-4 meses, digamos. Sí. De ahí bajó cuando la OPEP ampliada, que es la Organización de Países Productores de Petróleo, inyectó más oferta, más producción de petróleo en el mundo. Y ahí el precio bajó a 65. Ajá. Lo que dicen los conspiranoicos es que justamente lo bajaron a $65 porque se preveía que había alguna probabilidad seria de que haya algún conflicto en Medio Oriente serio como entre el que está pasando entre Israel e Irán, y entonces el precio rebotó hasta $75-80. Si este escenario bélico te hubiese pasado al principio de año, el precio iba a $100 seguro. Porque ya estaba a 75, 77, una cosa así. Rebotaba, iba a 90 y probablemente vaya a 100 por la propia dinámica alcista que genera ese. Pero vos ahora ¿qué crees? ¿Que va a subir? Quizás no tanto, pero que va a subir. Yo creo que se queda acá por lo menos $75-80 un tiempito más. Igual, hablar de precio de petróleo es complicado, pero sí, Ale, es un problemón. O sea, para Argentina es un problemón. O sea, lo podemos hablar si querés la semana que viene, porque... Aún cuando esté Vaca Muerta, mientras tanto empuja costos. Porque el productor de Vaca Muerta te va a decir, buenísimo, me puedo invertir más porque gano más plata porque el petróleo vale más caro. El que está mirando la consistencia macroeconómica te va a decir, che, escúchame, veníamos bajando la inflación y ahora para pagarle más al productor de petróleo va a haber que aumentar surtidor bastante, un 10, un 15%, y el gobierno te va a decir, pero eso, si yo quiero una inflación del 1% en agosto, no hay manera, hay que ver cómo se resuelve esa puja de tensiones. Es Nico Bandini el que más sabe de esto. Gracias, Nico, por venir. Un abrazo.